Bueno, muy buenos días a cada uno. Dios te bendiga en este día, a vos, a mí, nos acompaña, ¿sí? Damos gracias porque hoy tenemos la posibilidad de abrir nuevamente su palabra, ¿sí? Y, y quizás seguir un poquito la línea de lo que hablábamos ayer. Ayer estuvimos meditando acerca de la vida de Elías, un momento en su vida en el cual él pudo experimentar la respuesta de Dios, el milagro de Dios, dando lluvia en un tiempo de sequía, manifestándose al pueblo, demostrando quién es verdaderamente Dios. Y hablamos un poco de cómo él oraba, cómo él estaba con el criado trabajando, sirviendo, cómo el criado estaba dispuesto, ¿sí? Y veíamos cómo era, lo importante que era esa unidad, ¿sí? Y pensando en esto, siguiendo en esta línea, ¿sí? En esta mañana vamos a pensar que una iglesia poderosa debe estar unida, ¿sí? Una iglesia poderosa debe estar unida y cada uno haciendo lo que debe en el lugar que le toca, ¿sí? Y de esa forma Dios se va a manifestar. Dios va a trabajar en medio de nosotros. Y yo pensaba, hay un texto en la palabra de Dios que dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Querido, en esta mañana yo pensaba el peor fracaso, ¿sí? El mayor fracaso que puede tener un cristiano es vivir la vida cristiana a medias, ¿sí? Querido, tenemos la responsabilidad, hemos recibido un llamado a seguir, a ser discípulos de Jesucristo, a seguir en este camino, en el cual nos hemos encontrado con Dios, con esta esperanza, en la cual estamos contentos, felices, ¿sí? Pero hemos sido llamados, ¿sí? A estar en un lugar, a trabajar en un lugar y a servir al Dios, a aquel que amamos, en un lugar, ¿sí? Y en este caso, leíamos en esta mañana la importancia de estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿sí? Si hay algo que Dios desea, es que su pueblo sea uno. Y sabemos la oración de Jesús que dice que la importancia de esto es para que el mundo crea, para que el mundo crea en el Evangelio, crea aquella verdad de la cual nosotros predicamos, ¿sí? Y yo pensaba en esta mañana, el propósito del diablo, uno de los grandes propósitos, ¿sí?, que tiene el diablo es atacar directamente a la unidad de la iglesia, ¿sí? Y obviamente es para que el mundo no crea. Entonces en esta mañana podríamos estar pensando en esto. ¿Cómo nos estamos manejando en estas cosas, en este sentido? Tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios, ¿sí? Es un tema totalmente hablado, charlado, lo importante es que es la unidad, pero a veces quizás con nuestras actitudes, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de ser, estamos actuando en contra de la unidad de la iglesia, quizás con las diferencias que tenemos, ¿sí?, que son normales, porque somos seres humanos, pensamos distintos, ¿sí? Tenemos que tener cuidado cómo manejamos el enojo, tenemos que tener cuidado cómo manejamos aquellas cosas que quizás no nos gustan de los hermanos, quizás comentarios que hemos escuchado que no nos han gustado, y quizás la última persona con la que hablamos es con aquella que quizás nos ofendió, ¿sí? Y bueno, quería decirte esto, querido, cómo estás manejando estas cosas de las cuales el diablo ataca, para que vos y yo caigamos en esto, para que el pueblo de Dios esté dividido. Tengamos mucho cuidado con las palabras que salen de nuestra boca, con nuestros comentarios, con las diferencias que manejamos. Porque quizás no lo vemos a corto plazo, pero sí a largo plazo hace que nuestro corazón se enoje, que nuestros comentarios hagan ver quizás a hermanos de otra manera y que a la larga se genere una división. Lo cual va a ser el resultado, que Dios no se esté manifestando en medio de su pueblo, ¿sí? Y si hay algo que vos y yo deseamos, es que el mundo crea en el Evangelio, crea en la verdad, esa verdad que a vos y a mí nos hizo libres. Si hoy vemos familias divididas, en trabajos, totalmente no hay unidad, las cosas no funcionan cuando están divididas. Entonces, qué importante que vos y yo estemos cuidando este temita para que Dios esté trabajando en medio de nosotros. Un texto en la Biblia dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Tengamos cuidado. Pablo dijo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento
lo ha dado Dios. Querido, cumplamos la tarea que tenemos en la iglesia. Cuidado con los pecados, desde los pastores a los diáconos, los que sirven en la escuela dominical, los que están en el evangelismo, los que están trabajando en la obra. Cuidado, cuidado porque el diablo, dice la palabra de Dios, anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Estemos firmes, estemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿sí? Querido Dios,